Muy bien. Bueno, bienvenidos entonces a este encuentro para hablar sobre habilidades sociales. Vamos a ver un poquito sobre pues cómo son las habilidades sociales, cómo interpretamos estas habilidades sociales en los niños y cómo podemos describir cuando hay dificultades en estas habilidades. Adicional a eso, quisiera que este encuentro sirva para que podamos conocer cuáles son las habilidades sociales básicas que deberían desarrollar los niños y cómo, que yo creo que es la parte más importante, qué podemos hacer como padres a la hora de apoyar el desarrollo de estas habilidades sociales. Creo que es importante que podamos partir de entender a qué se refiere este tema de habilidades sociales, porque creo que cada uno de nosotros pudiera tener un concepto diferente en nuestra mente de qué es habilidades sociales. Las habilidades sociales que debería tener un adulto o que esperamos y interpretamos nosotros como adultos no necesariamente son las habilidades sociales que deberían tener un niño, ¿no? Y dependiendo de las edades. Pero vamos a hablar de las habilidades básicas y de estas habilidades partir un poquito de pensar y tener nosotros ideas de qué podemos hacer para que los niños puedan desarrollar estas habilidades, ¿no? Así que bueno, voy a compartirles un poco de lo que he preparado para explicar esto y vamos a ver. Inicialmente quisiera que habláramos, les voy a compartir un poco de lo que yo he trabajado y he desarrollado como programa de habilidades sociales. Hablando de las habilidades básicas, que son las primeras que se deben desarrollar. Una habilidad social o las habilidades sociales son en concepto la destreza que puede tener un individuo para relacionarse socialmente, para interactuar con otra persona, bien sea para emitir información o para recibirla, ¿ok? Entonces vamos a ver que en algunas de las dificultades que podemos presentar es cuando estas habilidades no están como en un punto medio de emitir información y de recibir esa información, sino que o está en un extremo en el que me cuesta interpretar esa información que me da el entorno y por ende muchas veces me salto mensajes que necesitaría estar recibiendo o evito estos mensajes del entorno y tengo una actitud un poco más retraída, un poco más, digamos, cerrada a la interacción con otras personas. Entonces, ambos extremos son dificultades, hacen presentar dificultades al momento de interactuar con algunos otros niños en entornos sociales. Voy a compartirles entonces un poco de los objetivos no, primero les voy a compartir este video que dura aproximadamente 4 minutos, donde podemos de la manera más rápida ponernos en contexto sobre cómo son las habilidades sociales. Déjenme, yo le voy a dar play de una vez y me dice si lo escuchan. Creo que tengo que quitar el audífono. Voy a quitarlo de otra manera. En este primer vídeo de la serie de habilidades sociales vamos a definir el concepto de habilidades sociales y ver los 3 principales estilos comunicativos que hay. Las habilidades sociales son un conjunto de conductas, pensamientos, emociones que yo pongo en juego cuando me relaciono con otras personas. Es muy importante que la persona sea habilidosa socialmente, que sepa comunicarse de una manera adecuada para que esas relaciones sociales o esa comunicación sea adecuada y sea una fuente de satisfacción y no de malestar o de frustración, etc. Vamos a entender un poco más claro qué son las habilidades sociales ahora cuando explique los 3 tipos principales que hay de estilos comunicativos. El primer tipo sería el estilo inhibido o pasivo. En este tipo se van a identificar aquellas personas a las que les cueste mucho decir que no, por ejemplo, cuando les piden un favor, a las que les cuesta mucho expresar una crítica. Lo paré. Sorry. Buenos días.
pensamientos, emociones que yo pongo en juego cuando me relaciono con conductas, sea habilidosa socialmente, que sepa comunicarse de una manera adecuada para que esas relaciones sociales o esa comunicación sea adecuada y sea una fuente de satisfacción y no de malestar o de frustración, etc. Vamos a entender un poco más claro qué son las habilidades sociales ahora cuando explique los 3 tipos principales que hay de estilos comunicativos. El primer tipo sería el estilo inhibido o pasivo. En este tipo se van a identificar aquellas personas a las que les cueste mucho decir que no, por ejemplo, cuando les piden un favor, a las que les cuesta mucho expresar una crítica hacia otra persona de algo que no les ha gustado, personas que por lo general les cuesta defender sus opiniones o mantener sus puntos de vista. Se podría decir que estas personas de alguna manera ponen a los demás por encima de sí mismos. Un segundo tipo sería el tipo agresivo. El tipo agresivo es un poco el extremo contrario o el extremo opuesto del pasivo. Son personas que ellos están por delante de los demás y defienden sus intereses, sus derechos, sin importarle las consecuencias que tienen para los demás, si hacen daño o no, si lo expresan de una manera adecuada o no. Nos habríamos ido al polo opuesto. Como decíamos, estas personas están ellos por delante de los otros. No tienen problemas en negar favores, no tienen problemas en pedirlos ni en hacer críticas. Lo que pasa es que muchas veces hieren a los demás. El estilo asertivo, que es el tercer estilo, es el estilo más adecuado y más beneficioso para nosotros. ¿Por qué se caracteriza este estilo comunicativo? Pues porque la persona está a la misma altura que los demás, ni por delante, ni por detrás, ni por encima, ni por abajo. Es capaz de expresar sus opiniones, es capaz de decir que no, sin ofender a nadie, es capaz de hacer una crítica constructiva, de una manera adecuada. Como digo, se relaciona de una manera hábil socialmente. De manera que se encuentra satisfecha, no se encuentra ni frustrada ni insatisfecha por las relaciones sociales porque realmente hace en cada momento lo que quiere, pero sin molestar a los demás. Este estilo comunicativo que decíamos es el que más beneficios nos va a llevar, porque vamos a ser capaces de rechazar peticiones, de hacer críticas, de cerrar una conversación si no tengo ganas de hablar más, pero todo de una manera adecuada, haciéndolo bien, para que no resulte ofensivo ni molesto para el otro, ni le hagamos daño a nadie. Y sí, eso es posible. ¿Qué pasa a veces, o qué pasa por lo general con las personas pasivas? Las personas pasivas a menudo tienen relaciones sociales bastante satisfactorias. ¿Por qué? Porque son complacientes. Rara vez se oponen a nada, no dicen que no, huyen del conflicto. Pues claro, eso no les provoca muchos conflictos con los demás. Los demás suelen estar bastante contentos con ellos, pero ellos quizá la sensación que tienen no es tan satisfactoria, ¿vale? Porque tienen la sensación de estar tragándose muchas cosas, de estar haciendo muchas cosas que no quieren, etc. La persona agresiva pues sí que tiene conflictos a nivel social, porque claro, esa manera de expresarse o esa manera de sí que le produce conflictos con los demás. ¿Consigo mismo? Pues no, porque generalmente hay una falta de empatía, con lo cual lo que los demás me digan no me importa demasiado y yo tengo la razón y yo estoy haciendo lo correcto. Así que no suelen sentirse demasiado mal consigo mismos, pero sí tienen conflictos con los demás. Y las personas asertivas, pues como están en equilibrio y como defienden lo que quieren, se comunican de manera adecuada, suelen tener relaciones muchísimo más satisfactorias y muchos menos conflictos a nivel social. Bueno, ¿en cuál de los 3 estilos te identificas? Piénsale un poco, porque en los siguientes vídeos vas a necesitar saberlo. Gracias. Ok, lo conecto. De esta manera podemos ver y empezar a notar cómo nos podemos, digamos, ubicar. Tengo que dejar de compartir. Podemos ubicar la forma de relacionarnos con estos estilos comunicativos. Hablaba del pasivo, hablaba del agresivo y de la parte asertiva. A lo mejor esto lo hemos escuchado y lo hemos escuchado en muchas ocasiones hablando sobre comunicación, pero esto es indispensable para identificar cómo se puede estar relacionando y desde dónde vienen estas dificultades en las habilidades sociales. Viene sobre todo de este estilo comunicativo. Entonces, todo lo que se trabaja en el programa Habilidades Sociales es para poder llevar esa comunicación y esa interacción a un estilo asertivo, a un punto medio que no esté en ninguno de los dos extremos. Yo lo planteo como envío y recepción de mensajes porque sobre todo cualquier persona que tenga dificultades en su estilo de relacionarse y esté en un extremo más agresivo, la mayoría de las veces no está pudiendo recibir y leer el mensaje del entorno, que muchas veces le dice,
esto es desagradable, esto no me gusta, cuando me hablas así me siento triste, me siento ofendido. No leen ese mensaje y por ende interrumpen, dicen cosas inapropiadas, hieren a otra persona, ¿ok? Entonces la lectura de ese mensaje, el que hace que el niño pueda empezar a captar lo que está pasando con la otra persona a través de la conducta que él está teniendo y poderse modelar a un lado o a un punto más asertivo. El otro lado, que es cuando hay esta parte más, más inactiva, mi dificultad no está para no está en leer el mensaje. Yo leo el mensaje, pero me cuesta enviar el mensaje más bien. Entonces le cuesta relacionarse, le cuesta decir sus cosas, le cuesta colocar límites, le cuesta decir las cosas, le cuesta pedir ayuda, pedir permiso, iniciar conversaciones, ¿sí? Porque hay una dificultad para emitir el mensaje. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, los niños que tienen dificultades porque hay un estilo comunicativo más, más inactivo, se preocupan mucho por leer el mensaje del entorno. Entonces todo el tiempo estoy pensando qué va a pasar, se va a enojar, no le va a gustar, mejor no lo digo, y me preocupo demasiado y hace que me retraiga más, ¿ok? Pues no tengo seguridad en decirlo y en emitir el mensaje. Y el niño que está teniendo un estilo más agresivo, no ve y no lee ese mensaje, por ende, ni siquiera es que no percibe que hay un mensaje del entorno y lo pasa por alto. Entonces, cuando lo pasa por alto, cae más en conflicto, que como decía ella, pues obviamente muchas veces este niño que tiene este conflicto, que es más agresivo, él a veces ni cuenta se da de que se metió en problemas, a veces ni cuenta se da de que fue ofensivo, ¿no? Porque no está captando esto del entorno. Cualquiera de los dos lados son extremos que hacen que presente dificultades para relacionarse, porque en las relaciones interpersonales necesitamos un feedback, tanto yo necesito que la otra persona me diga a mí que lo que yo le estoy diciendo o lo que estamos haciendo juntos, lo que estamos jugando, le gusta, le interesa, me haga preguntas, como necesito que también me escuche. Entonces, si del otro lado, cuando me voy a relacionar, este niño no me deja hablar, no me deja elegir, quiere hacer las cosas él, atropella las instrucciones, pues mi interacción con él no es tan fluida y por ende yo evito relacionarme. Por eso a este niño le va a costar tener relaciones o mantener estas relaciones con sus amigos, ¿no? Y que no sean conflictivas. Y por el otro lado, si yo me relaciono con un niño que es más inactivo y que no consigo ningún feedback, no sé si le está gustando o no el juego, no sé si se está divirtiendo o no, y parece que duda de todo lo que hacemos y lo que proponemos, pues tampoco esto me genera como la confianza de que estamos bien, ¿sí? De que la estamos pasando bien, de que eres tan amigo mío como yo tuyo. Entonces todo eso hace que la dinámica entre ellos, entre iguales, no sea tan agradable. Muchas veces tienden a buscar niños o a relacionarse con niños de menor edad para equilibrar estos desajustes. En muchas ocasiones hay niños que se sienten más seguros de relacionarse con adultos o de relacionarse con niños más pequeños, o en algunas ocasiones relacionarse con niños más grandes, y es porque o me lee mejor los mensajes, o si es más grande que yo, a veces hace secciones porque parece que yo soy más pequeño y ellos como que comprenden y compensan mejor en las dificultades que yo pueda presentar. Entonces, de esa manera, pues cada uno va saliendo, le va costando establecer estas relaciones con niños de su misma edad y va buscando compensar este espacio o con adultos o con niños que no corresponden a su edad. Que no tiene nada de malo interactuar con niños de otra edad, pero que cuando nosotros vemos que en realidad hay dificultades para interactuar con niños de su misma edad, podemos decir que algo está pasando, ¿no? Entonces, bueno,
Luego de eso, quiero mostrarles, no sé si tienen alguna pregunta sobre los estilos comunicativos, podrían decírmelo o continuamos con las habilidades que desarrollamos, con los objetivos del programa. Ok, lo escucho, a ver. La autoestima está relacionada con este tipo de estilos o de conductas. O sea, si él, por ejemplo, si él tiene baja autoestima, que sea de la manera pasiva o lo contrario. Muchas veces. O sea, la mayoría de las veces sí está relacionada la autoestima con las habilidades sociales, porque el autoestima proviene de mi autoconcepto. ¿Qué creo yo de mí? O sea, ¿yo quién soy? Ok, yo soy bueno en fútbol, yo no soy muy bueno en matemáticas, ¿qué sé yo de mí? Dependiendo de lo que yo sé, es lo que tanto que aprecio esto, de autoestimar, o sea, de lo que yo quiero esto de mí, este concepto de mí. Entonces, muchas veces las dificultades en habilidades sociales pudieran venir porque hay problemas en algún área o ellos sienten el peso de algún otro problema en el aprendizaje, tanto para interrelacionarse entre ellos como dificultades afectivas en la familia. Entonces, si yo siento que hay como estas partes que no me encantan tanto de mí, que no me gustan, pues yo las voy a querer poco, porque en realidad cada uno de nosotros quisiera tener todas las habilidades y ningún defecto. Entonces, eso hace que si mi concepto propio es de que no soy muy bueno en fútbol, no soy muy bueno en matemáticas, las cosas no me salen tan bien y tengo una baja autoestima, cuando yo me voy a exponer socialmente, me va a costar conseguir como esas cosas buenas que sacar adelante y que me permitan a mí decir, hablar de mí, relacionarme con otros, o sea, me voy a sentir menos confiado, ¿ok? También cuando los niños tienen una baja autoestima, y esto no quiere decir que siempre es permanente, sino que pueden haber momentos o estadios en los que en este momento tiene una baja autoestima porque hay algo que lo hace sentir diferente, por ejemplo, o está atravesando una dificultad en este momento y no se siente bien consigo mismo. En muchas ocasiones, cuando hay esta baja autoestima, pues yo trato de como ocultar esa parte, ¿no? Que no se den cuenta. Entonces, por ejemplo, el punto o el espacio donde más tengo yo oportunidades de demostrar mis habilidades sociales es en la escuela, porque es en el lugar donde yo debo relacionarme. Entonces, si yo estoy presentando unas dificultades en el aprendizaje o con algo que tenga que ver con el ambiente escolar, aquí todos saben que a mí me está costando leer, aquí todos saben que a mí me está costando mantenerme tranquilo, ¿sí? Entonces me expone socialmente, por ende, mis recursos para relacionarme con otros de mi misma edad se vuelven pocos, porque tengo que darme a conocer por algunas otras cosas, ¿no? Y por eso es que se relacionan con las habilidades sociales. Tan seguro yo me siento de mí, va a ser yo lo seguro que me voy a sentir de establecerle límites a otros, de tomar decisiones, que todo eso tiene que ver con las habilidades. ¿Sí? Ok, perfecto, sí, claro. Ok, Eli dice que no. Muy bien, entonces podemos continuar. A ver, vamos a ver los objetivos que son bien puntuales de lo que conforma el programa. Ok. Tengo estos 4 objetivos. Son brindar a los niños elementos de socialización y cortesía. O sea, una parte de estas habilidades sociales tiene que ver con relacionarse y con ser cortés, ¿ok? Con qué voy a decir después, qué digo antes, cómo puedo yo decir las cosas de una forma agradable. Como decía ella, para ser asertivos necesitamos ser también amables y utilizar la cortesía para poder, cuando yo le quiero decir a alguien, no quiero jugar más en este momento, poder decirlo de esa forma y no tener que lanzar el juego y pararme, porque no quiero jugar más y no tengo otra forma de poderte decir, no quiero jugar.
Aportar a los niños herramientas de asertividad. Todas las cosas que hacemos tienen que ver y están, digamos, apuntadas a la asertividad, cómo hacerlo mejor. Darle a los niños elementos de prevención en manejo de conflicto. Es muy importante, y aquí es donde, digamos, estallan las dificultades en habilidades sociales, que el manejar un conflicto, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando yo pienso algo distinto a lo que me están diciendo, cuando yo no quiero seguir jugando, cuando no quieren jugar conmigo y se establece este conflicto, ese es el momento más, digamos, más difícil de poder demostrar habilidades sociales, ¿ok? Porque en muchas ocasiones ese conflicto, digamos que despierta emociones que nos hacen estallar o nos hacen molestarnos o que nos hacen llorar porque puedo yo retraerme porque me da miedo, o sea, digamos que despierta muchas emociones. Entonces, en esos momentos de conflictos, ¿qué hacer? Esto se trabaja en momentos previos, es decir, todas las actividades se ven, digamos que en lo que hicimos, tiene que ver con una situación en concreto que puede ser conflictiva. Los niños necesitan, y todos, aunque mi hijo sea el niño más asertivo que puede haber, todos los niños necesitan practicar previamente el manejo de conflicto en ciertas situaciones de una manera previa. Y a esto, yo, por ejemplo, con disciplina positiva, cuando trabajamos de no utilizar castigos, sino más bien utilizar errores como oportunidades de aprendizaje, es sentarnos a ver, le diste con el cuaderno al compañero que estaba al lado. Entonces, antes de salir, nosotros impulsivamente decir, bueno, te quedaste sin Play, te quedaste sin jugar con tu Nintendo, ya no puedes ir, y colocar el castigo es nosotros sentarnos a pensar con el niño qué ha pasado sin una actitud después. Podernos sentar y decir, a ver, ¿qué pasó? Bueno, ok, describimos la escena como si estuviéramos reconstruyendo la situación. ¿Y cómo te sentías? ¿Y qué estaba sucediendo? ¿Y te molestaste y qué sucedió? Ok, lo lancé. ¿Qué hubieses podido hacer en lugar de eso? Y darle alternativas de qué puedo hacer cuando esto se vuelva a presentar. Para que ellos puedan tener una idea, porque necesitan un adulto que esté al lado, y creo que ya aquí con los objetivos estoy incluyéndome los recursos también, o sea, me estoy yendo a los recursos, y es importante hablarlo. Es necesario que un adulto se siente a pensar con el niño en crear soluciones, porque los niños están haciendo o colocando soluciones según se les va ocurriendo, y cuando uno está molesto, cuando está furioso, cuando los niños están desbordados, no están pensando asertivamente. Entonces necesitan un adulto que pueda pensar con ellos en soluciones para que cuando se me vuelva a presentar, yo sepa qué hacer. Finalmente, propiciar en los niños la construcción de vínculos sociales. Este es el objetivo final, que nosotros podamos, a través de esta estrategia, facilitarles a los niños que puedan desarrollar estos vínculos de los cuales estamos hablando, de que la transferencia digamos, la receptividad que tenemos con la otra persona o que los niños tienen con otros niños no le permiten establecer estos vínculos de forma real y permanente, o permanente por un tiempo, ¿no? Y entonces que todas estas estrategias nos ayuden a propiciar que estos vínculos se puedan dar. Entonces, quiero presentarles las habilidades básicas. Tengo aquí separados las habilidades que vemos en la primera, digamos en el primer módulo, que son estas 4 semanas, y luego están estas habilidades secundarias que serían parte de una continuación. Yo quise incluirlo de manera que ustedes puedan saber qué más se puede desarrollar. La idea es que hoy, viendo estas 5 habilidades iniciales, podamos nosotros saber de qué ya ellos han escuchado y han estado un poco familiarizados para seguirlas desarrollando, pero que tenemos y podemos continuar
desarrollando más estrategias de estas con ellos y pensándolas con ellos. Ok, una habilidad básica fíjate que está antes de conversar sobre hablar, está escuchar. Escuchar es vital. Si yo no escucho, lo que yo vaya a decir probablemente no vaya a ser asertivo. Entonces, puedo ayudarme con esto, porque esto se usa esto lo usamos en la habilidad de escuchar y lo mantenemos durante todo el programa, que es esto de aquí. Voy a mover la cámara para mostrarse. Está aquí arriba, ajá, ahí pegado. Son unos ojos, unas manos y un cerebro. Esto quiere decir, primero, hacer contacto visual para escuchar, primero, hacer contacto visual, mirar a la persona, luego, mis manos, las manos quiere decir el recordatorio visual de poder colocar mis manos en algún lugar, en mis piernas, en la mesa, en cualquier lado, de manera que pueda, si yo me siento nervioso, con eso poder contenerme, si me siento inquieto, poder parar la actividad para poder estar atento y luego pensar, ¿ok? El cerebro dentro del programa es uno de los soportes visuales que más nos acompaña, porque antes de yo poder hablar, antes de poder responder, tenemos que saber que necesito un tiempo para pensar. Y en esto les puedo decir que la primera tarea y la primera cosa que necesitamos nosotros hacer como padres es buscar la mayor cantidad de oportunidades para pedirle al niño que piense. Nuestra crianza está muy amoldada a dar instrucciones, que yo te digo que tienes que hacer, que yo ordeno lo que tú tienes que hacer, y necesitamos esperar a que ellos puedan pensar. Cuando los niños actúan de forma impulsiva, no están pensando. Es como que lo tropezó, ya, le tiró el borrador que tenía en la mano. No hubo tiempo de pensar eso, ¿ok? Lo que tenía que hacer. O si tengo un estilo muy inactivo, pues yo estoy desconectado de qué pienso yo sobre esta situación. Entonces simplemente me voy de una vez al rincón a esconderme, a taparme la cara porque creo que me van a golpear. Entonces, piensa, ¿de dónde cayó el borrador? ¿O de dónde me empujaron? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo estaba la persona? Notar cómo estaba la otra persona que me ha empujado. ¿Fue un accidente? ¿Lo hizo intencionalmente? ¿Quiénes están alrededor para poderme ayudar? Todo eso tiene que ver con pensar. Pero se enseña desde el escuchar. A veces o tenemos la idea de que pensar solamente es cuando uno va a hablar. Hay que pensar antes de hablar, pero también hay que pensar después de escuchar, ¿ok? En el programa anterior de habilidades sociales, me pasó que le hice una pregunta a un niño y en realidad yo pensaba que no me había comprendido la pregunta. Y yo le replanteé la pregunta. Y me dice, ¿por qué me estás preguntando de nuevo? Entonces yo le dije, es que tu actitud me hizo pensar a mí que no me habías entendido. Y él me dijo, no, estoy pensando. O sea, no me había respondido todavía porque estaba pensando. Yo me sentí servida ya, en realidad ese día. Pero repetir y ver tantas veces el tener que pensar cuando escucho, pensar antes de hablar, es indispensable. Y parece mentira, pero estamos tan desconectados que no le damos la importancia a esa habilidad de yo poder pensar. O sea, necesitamos rescatarlo. Entonces, buscar todas las oportunidades que tenemos de poderle decir a los niños, ok, paramos, notamos nuestro cuerpo, ¿qué está pasando? ¿Cómo me siento? Ok, conectemos, vamos a pensar o vamos a escuchar. ¿Qué necesito yo para escuchar? ¿Ok? Luego de esa de escuchar está hablar amablemente. En hablar amablemente, yo les voy después que leamos esta, y no les voy a dar como una explicación tan detallada como la de escuchar, sino que vamos a pasar como rápidamente con ellas, porque donde me quiero extender es en los recursos, ¿sí? En realidad esta charla es bastante corta, porque me gustaría que después pudieran hacer preguntas, y que puntualmente vamos a ver cómo podemos cada uno de nosotros seguir desarrollando cosas sobre esto, pero sobre todo quiero que nos centremos mucho en cómo ustedes van a continuar modelando esto.
Entonces, el hablar amablemente es verificar el tono de voz, es vigilar las palabras que yo uso, evitar usar el sarcasmo. A veces como padres usamos mucho el sarcasmo y es una forma comunicativa agresiva. Si yo digo, pero me puedes dejar hablar por teléfono, ¿será que me tengo que ir para el patio para poder hablar por teléfono? Yo estoy sordo, o cuando yo digo eso, estoy siendo sarcástico, estoy siendo agresivo. Entonces, lo que él está modelando es utilizar palabras que pueden ser agresivas. O en muchas ocasiones, sí, cuando hablamos de hablar, fíjense que hay los dos extremos, ¿no? Cuando yo digo hablar amablemente, sobre todo porque necesitamos desarrollar y esforzarnos mucho en hablar de forma amable con los niños que puedan estar teniendo un estilo más agresivo. Pero los niños que tienen un estilo más inactivo, necesito poder aprender a hablar con firmeza, ¿ok? Poder decir, no, eso no lo quiero. Y usar también palabras amables, pero practicar esa firmeza. Revisar nuestro lenguaje, si nosotros también, cuando nos comunicamos con ellos, si nosotros también estamos hablando de una forma muy poco firme, si damos miles de opciones, si consentimos demasiado, si procuro prevenir demasiado que algo no te vaya a afectar o que algo no te vaya a molestar. Entonces, muchas veces en eso terminamos en un lado en el que para ellos no tienen un modelo de cómo ser firme, ¿no? Entonces, está el dar las gracias, el poder ser agradecido con cada una de las cosas, el recompensarse a uno mismo, poder nosotros identificar aquellas cosas. Esta parte de recompensa a uno mismo tiene mucho que ver con lo que me preguntaba el señor Daniel, que tiene que ver mucho con el autoestima. Yo necesito reconocer las cosas buenas que hay en mí, necesito reconocer las cosas que me salen bien, que hago rápidamente, que suceden sin que yo me tenga que esforzar demasiado para poder sentirme yo bien conmigo mismo. Entonces, bueno, en otras habilidades ya no tan básicas está pedir ayuda, pedir un favor, hacer una pregunta, intentar cuando es difícil, saludar a otras personas, interpretar a los demás que están dentro del mensaje, unirse a un grupo, ofrecer ayuda. Son las habilidades que ya son un poquito más elaboradas. Ya va. Ok, continuamos entonces. Entonces estas son las habilidades básicas, las que están, todas son habilidades básicas, pero digamos que prioritarias están estas habilidades de aquí, que nosotros podamos reforzar y trabajar esto. El hablar amablemente y el hablar con firmeza es fundamental para que los niños puedan comprender esta primera parte de qué sucede cuando yo emito el mensaje. Porque si pudieran ver todo lo que tenemos como dificultades, como lo hablamos al principio, guardan mucha relación con la experiencia que yo estoy teniendo a partir del mensaje que he enviado. Por ejemplo, un niño que es un poco más inactivo y que le cuesta enviar ese mensaje, lo más probable es que cada vez que intenta, siente que no lo pudo hacer bien. Cada vez que él trata de hablarle al compañero que está al lado, pero le habla bajito, le habla con temor, le cuesta relacionarse, y de esa manera, entonces, como no recibe, digamos, la retribución de la respuesta que esperaría del compañero, pues obviamente se va convenciendo de yo no soy buena para esto, yo no puedo tener amigos, yo no sé cómo es conversar con otros, no sé cómo es hacerlo. Los niños que pueden tener un estilo más agresivo, pues cada vez que se relacionan con otras personas, piensan que termino metiéndome en problemas, siempre terminan molestos conmigo, nadie me quiere, no me entienden, dicen que yo soy feo, no les gusta jugar conmigo, no quieren no les gustan hacer las actividades conmigo. O sea, voy teniendo esta experiencia que va haciendo que sea más difícil el yo intentar hablar y decir las cosas acertadamente, y el yo tener experiencias positivas sociales. Entonces, ¿por qué nos esforzamos estas 4 semanas iniciales
sobre todo en el escuchar y en el hablar, porque esta es la base de la interacción que voy a tener con otra persona. Ya yo puedo empezar en ese momento a entender que esto no depende de que yo puedo o no puedo, que yo soy bueno o no soy bueno con esto, sino que en realidad es que no lo estoy haciendo de la forma adecuada y hay otra manera de intentar hacerlo, hay otra manera de poder intentar iniciar una conversación, de intentar hacer una amistad, de intentar pedir algo, de intentar establecer un límite, porque a los niños que son más inactivos les cuesta mucho establecer un límite, el límite con otras personas, ¿ok? Entonces, si tienes alguna pregunta, Eli, sobre las habilidades sociales, me la puedes hacer allí. Si no, continuamos entonces con los recursos. Déjame ver que me puedas contestar. Que de momento bien, gracias. Perfecto. Ok. Bueno, entonces mira, vamos a ver cuáles son los recursos de los que les estoy hablando. Estas son las estrategias. Escribe aquí la R la escribí después. Las estrategias se basan en esto. Estas son las estrategias que usamos dentro del programa. Estrategias de modelaje, las primeras. Las estrategias de modelaje es que un adulto pueda decir cómo es hablar amablemente, que un adulto pueda dar un ejemplo de cómo se habla amablemente, que un adulto pueda dar un ejemplo de cómo puede recompensarse uno mismo, ¿ok? Ese es el modelaje, donde yo explico esto de cómo es hablar de manera firme y modelo un ejemplo de hablar amable firme, de hablar de manera firme. A veces utilizamos en el modelaje, utilizamos ejemplos de los tres extremos, es decir, de la parte asertiva, y de una parte un poco más agresiva y una un poco más inactiva. Sin darle los nombres, para no ser tan técnicos con ellos, pero sí puedo explicarles a ellos que por ejemplo, si estoy haciendo un modelaje de hablar amablemente, yo puedo decir, recoge mi teléfono. Y puedo preguntar, ¿esto es hablar amablemente? ¿Cómo se sentiría otra persona si yo le digo, recoge mi teléfono? ¿Cómo se sentiría si yo digo, por favor, recoge mi teléfono? O por favor, pásame el cuaderno. Estoy pidiendo un favor en realidad, pero si yo digo, si ponemos una situación, estamos en el salón de clases, esto lo hacemos mucho antes del juego de rol, colocar una situación de qué estábamos haciendo y qué sucedió. Y Andrés pasó y dejó caer mi cuaderno. ¿Cómo puedo decirle yo? ¿Cómo puedo hablar en ese momento? ¿Qué puedo decir para que eso que estoy diciendo sea amable, pero sea firme al mismo tiempo? ¿Ok? Entonces, bueno, luego de que nosotros modelamos y discutimos con ellos el entender esta estrategia o esta habilidad básica, está el juego de roles. El juego de roles es muy importante en las habilidades sociales, porque a través del juego de roles los niños pueden experimentar con un adulto esta, digamos, situación hipotética. A ver, voy a buscar un ejemplo en esta computadora creo que no lo puedo buscar. En esta computadora lo puedo buscar. Voy a pasarles entonces un ejemplo de situaciones hipotéticas, porque tenemos situaciones hipotéticas que hablamos con los niños o que le presentamos a los niños y con esa situación podemos modelar. Es decir, si íbamos a representar esto de que Andrés pasó por mi lado y me ha tropezado, y ¿qué puedo yo decirle en ese momento? Pues Mario hace de Andrés, Miguel hace del niño que lo han tropezado y vamos a hacer un diálogo para que podamos ensayar esta situación, ¿ok? Esto, aunque a veces lo vemos como que, bueno, estamos jugando, que ellos puedan llevar eso a sus situaciones reales, no es tan fácil. Este juego es fundamental y en casa lo podemos hacer. Que los niños puedan practicar con nosotros
una respuesta asertiva les permite tener experiencia y saber qué hacer cuando esa situación se presente. Y empiezan ellos a traer situaciones de la escuela, situaciones sociales en las que no saben qué hacer, para ver si nosotros tenemos una idea de cómo modelar. Entonces empiezan ellos a colocar ejemplos. Muchas veces no nos los explican o no nos los dicen como que, bueno, me está pasando esto, ¿me puedes dar un recurso que a ti se te ocurra? O podemos, sino que pueden ellos decir, ay, tengo una idea, vamos a imaginar, y lo hacen así como que eso es otra persona, no es a mí que me está pasando. Colocan allí la situación en otra persona, también para no, como que, yo diría no delatarse, pero como para no ponerse en evidencia de que es una situación propia. Y está perfecto. Si ellos están trayendo esta información y estamos pudiendo modelarla con ellos, con eso es suficiente para poder darles a ellos ideas de qué vamos a hacer. ¿Ok? Ok, entonces, se hace el juego de roles y luego se hace una retroalimentación sobre el desempeño de las habilidades prosociales. Cuando lo trabajamos en el grupo, hacemos estos juegos de roles y luego entre todos definimos o damos una apreciación de cómo estuvo. ¿Ok? Bueno, es que yo me sentí regañado cuando me dijiste así porque estabas intentando hablar amablemente, por ejemplo. Así se puede sentir la otra persona. ¿Cómo podemos intentar nuevamente cómo hablar con firmeza o cómo es hablar amablemente? ¿Ok? Entonces, allí tenemos como la retroalimentación grupal de qué está pasando con eso. Y esto se puede hacer incluso entre dos personas. Si solamente estamos mamá y hijo, si solamente estamos papá e hijo, si solamente tenemos dos niños y nosotros podemos practicar. Esto es la diferencia de trabajar con un grupo en el que ya hay que establecer y que poner a prueba nuestras habilidades sociales, que a veces decimos, bueno, en realidad necesito que él vaya con un grupo grande para que aprenda ya a relacionarse. La diferencia entre hacer eso, ya llevarte a un grupo grande a trabajar habilidades sociales o a demostrar tus habilidades sociales y ensayarlas una a una, aunque así de desmenuzado como las estamos hablando, aunque sea en grupos pequeños, aunque sea en pareja, es una diferencia importante, porque esto que yo estoy aprendiendo, lo voy a llevar a ese grupo cuando yo esté listo para atreverme a hacerlo. Antes voy a estar evaluando, voy a estar mirando el entorno, voy a estar viendo las señales que me dice mi grupo o mi referente de si es seguro hablar con firmeza en este momento. Es decir, esto nos va a tomar un tiempo de poderse aplicar. ¿Qué es esta última parte? Que es transferencia de las conductas enseñadas a los ambientes cotidianos del niño. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que dentro del programa trabajamos y vamos viendo es que asegurarnos que los niños puedan estar al menos estableciendo o intentando, digamos que poner en práctica en sus grupos sociales. Lo primero es notar, y no necesariamente yo tengo que poner en práctica, sino que puedo notar como un compañero, por ejemplo, que era uno de los primeros feedback que hacíamos, puedo notar cómo uno de los compañeros habló amablemente, por ejemplo. Es que me di cuenta que en la clase de biología Andrés se metió en problemas porque no fue amable, por ejemplo. Ya yo estoy notando esas señales del grupo con el que yo relaciono y empiezo a entender, me relaciono y empiezo a entender esta interacción que hay de manera social, ¿ok? Cuando yo empiezo a comprender estas señales, ya yo veo el mensaje, aunque todavía no lo esté emitiendo adecuadamente, aunque todavía no me esté atreviendo a emitirlo, pero ya yo empiezo a entender mi grupo o mi entorno social. Ok, entonces con esto repasamos las cosas que tenemos, las 4 cosas o las 4 herramientas que tenemos para desarrollar con ellos habilidades sociales. Modelar, que es hacer nosotros las veces de cómo se haría esto, cómo es cualquiera de estas habilidades. ¿Cómo es esto de escuchar? ¿Cómo es esto de
hablar con firmeza, cómo es esto de dar las gracias, cómo es esto de recompensarse a uno mismo, cómo es esto de pedir ayuda. Busquemos ideas de cómo he pedido, en qué ocasiones yo he pedido ayuda, perdón. En qué ocasiones he hecho una pregunta, ¿sí? Esto está en el modelaje. En el juego de roles, entonces está el dramatizar entre nosotros una situación hipotética, ¿ok? Una situación hipotética en la que pudiera, digamos, poner en práctica este modelaje, ¿ok? Estos son con situaciones que se le dan a ellos. Ya esto sí propiamente está dentro del programa, pero yo ahorita que pasemos esta parte, les voy a mostrar un recurso que para mí es uno de los recursos más valiosos para padres de cómo guiar situaciones con ellos hipotéticas y cómo poder plantearlas con ellos, aunque no tengamos como el juego de roles definido, no le pueda dar exactamente qué cosas pueden hacer en cada situación. Sí les puedo dar una estrategia que les va a ayudar muchísimo a modelar y a usar el juego de roles. Entonces la retroalimentación es que después que hacemos este juego de roles, mirar cómo nos hemos sentido cada uno, qué nos ha parecido como la actuación a cada uno, y luego entonces conectarnos con la transferencia de conductas enseñadas a los ambientes cotidianos. ¿Qué de esto yo he estado poniendo en práctica? ¿Qué de esto he podido notar de mi entorno? ¿Qué cosas de esto me he podido dar cuenta que suceden en mi entorno, por ejemplo? ¿Ok? Entonces estas son las 4 cosas fundamentales que hacemos. En esto se basa cada sesión. Cada sesión que los niños hacemos explicación de la herramienta o de la habilidad, damos paso a paso como el que les di de los ojos, las manos y el cerebro, hacemos un modelaje, hacemos un juego de roles, damos la retroalimentación en grupo y hacemos una transferencia de las actividades que hemos ido, o de las habilidades que hemos ido desarrollando, ¿ok? Sobre todo esto se hace al inicio y al final. Si hoy vimos una habilidad en específico, al final del día de hoy, hacemos una transferencia de, ok, ¿en qué momentos yo he notado esto? Pero en la siguiente sesión, volvemos a retomar, ok, ¿qué he podido yo en esta semana, si recuerdo algo en algún momento que lo he podido usar? En algún momento que he pensado en usarlo incluso. Entonces, bueno, luego quería darles como recurso, quiero mostrarles esta página. Ok, se va a tener una función de compartir pantalla. Quiero mostrarles esta página que se llama... voy a compartir. Aquí. Esta página que se llama Understood. Understood.org. Esta es una página para aprender sobre dificultades de aprendizaje y dificultades de atención. Sin embargo, hay algunos recursos que nos pueden funcionar para el desarrollo de habilidades sociales. Normalmente los niños cuando presentan dificultades o en la atención o en el aprendizaje, pueden presentar, es muy probable que presenten dificultades en las habilidades sociales, porque como les decía al principio, a veces está muy relacionado el concepto que yo tengo de mí, las dificultades que yo pueda estar presentando con la relación que yo voy a tener con otras personas, ¿ok? Sobre todo si me siento inseguro, si me siento que no soy bueno en algo, si me va a costar un poco relacionar. Entonces, todo esto son recursos que ustedes pueden explorar, ¿no? Pero lo que quiero mostrarles está aquí, que es herramientas para la familia. Pueden, en esto de herramientas para la familia, luego hacer clic en entrenamiento para padres, ¿ok? En este entrenamiento para padres es conocer ideas prácticas para desafíos cotidianos. Perdón. Yo elijo el desafío. Dentro de estos desafíos que están, hay varios: cambiar de una actividad a otra, organizar y manejar el tiempo,
Entre esos está el desafío de hacer amistades. Esto, sobre todo, se basa en habilidades sociales. Luego de eso yo puedo elegir el grado. Elijo tercer grado, por ejemplo. Le doy a encontrar idea y voy a conseguir aquí. Ay, perdón, ya va. Ok, bueno, continuamos. Les decía, esta parte de habilidades sociales, esta parte de hacer amistades, habla de estos vínculos que hablamos al final, de poder ayudar a los niños a hacer vínculos más duraderos. Lo que me gusta es que estas ideas están por grado, que básicamente es por edad, ¿no? Entonces, en cada edad, en cada grado, me va a dar ideas ajustadas a su grado y a su nivel. Yo puedo elegir en este, por ejemplo, tengo ideas de cada uno. Organice las reuniones de juegos de su hijo, ayúdele a sobreponerse ante el rechazo, fiesta de cumpleaños más pequeña, reclute al maestro de su hijo, esté lista para intervenir. Por ejemplo, si yo elijo, ayúdele a sobreponerse ante el rechazo. Me va a salir, ¿qué puedo hacer? ¿Ok? Vamos a evaluar un poquito con esto. ¿Qué puedo hacer? Hágale entender a su hijo que ser rechazado, criticado, es parte de la vida. Dígale que los otros niños tienen derecho a elegir al igual que él. Esto significa que a veces su hijo no será elegido para el equipo o invitado a un cumpleaños y que eso también le sucede a otros niños. Esto es que elegí uno al azar, pero me parece que la forma de presentar en una manera, de una forma con una información tan precisa y tan corta nos ayuda a aterrizar nuestras expectativas. Porque si yo siento que mi hijo está siendo rechazado y que esto a él le está afectando, automáticamente como padre yo voy a intentar buscar la manera de que no se dé cuenta cuando lo rechazan, de decirle no les hagas caso, ellos no saben de lo que se están perdiendo porque no te invitan, de justificar, y esto no le ayuda al niño a entender qué está pasando y a entender que en realidad esto es una realidad, darle una, digamos, una información más real de qué está sucediendo para entender mejor eso que está pasando, esta respuesta que yo estoy teniendo. Cuando la decepción ocurre, déjele saber a su hijo que usted entiende su tristeza y su frustración. Dele un ejemplo de una desilusión que le haya sucedido a usted. Exprese optimismo por el futuro. Trate de no compadecerlo ni sobreprotegerlo. En vez de eso, anímele a que vuelva a la carga inmediatamente. Ayúdele a prepararse para la próxima vez. Entonces, luego de explicarnos, nos dice qué puede decir. Es decir, nos da ideas concretas de qué cosas yo podría decir en esa situación. Sofía, sé que estás muy molesta porque no te invitaron a la fiesta de Charlotte. Tienes razón en sentirte así. Yo también estaría molesta. Cuando tenía tu edad, a mí tampoco me invitaban a todas las fiestas. ¿Sí? Esto ya me ayuda a mí a entender que esto no es algo que me está pasando a mí porque me cuestan las matemáticas, sino que ya estoy entendiendo que este mensaje del entorno no es que no me quieren invitar porque yo hablo demasiado, porque no dejo de esperar un turno. No, estoy entendiendo que esto es parte de estas habilidades o es parte de estas dinámicas sociales que a todos nos ha pasado. Una vez decidí invitar a otra niña que no había sido invitada a la misma fiesta, a que viniera a dormir a mi casa. Nos pintamos las uñas y nos divertimos mucho. ¿Tienes alguna idea de lo que querías hacer el sábado? Entonces, y luego nos dice como que por qué esto nos puede ayudar. Yo creo, y allí tenemos un montón de recursos, de cómo poder, creo que aunque no es tan concreto como se los explicamos en el programa, nos ayuda mucho con el discurso que ustedes pueden dar ante cada digamos, desafío o ante muchos de los desafíos sociales que los niños puedan estar presentando, ¿ok? Entonces, ese es, digamos, el recurso principal que quisiera dejarles y que podamos, independientemente de cómo sea nuestra participación dentro del programa de habilidades,
puedan ustedes, digamos, sumergirse en estas posibles dificultades y que puedan tener un entendimiento mejor de qué trabajar con los niños cuando estas habilidades o cuando estas dificultades se presentan. Entonces, bueno, aquí sí hago un stop porque ya aquí culminamos con los recursos que quisiera compartirles, con la información que quisiera compartirles, y quisiera saber si ustedes tienen alguna pregunta sobre este tipo de recursos y sobre la puesta en práctica de las recomendaciones que hoy les he dado sobre las habilidades sociales. Vamos a ver si voy a mirar aquí en el chat si alguien quisiera hacer alguna pregunta y si no, lo dejaríamos hasta aquí para poderles pasar entonces la información y el videito de esto. Creo que no, dice ahí. A ver, estaba viendo si tenía allí el curso. Yo estoy bien. ¿Está bien? Sí, sí. Perfecto. Ok, buenísimo. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá para que no nos quede tan largo y podamos repasarlo en el momento que necesitemos hacerlo. Yo estoy encantada de haber podido hacer este resumen bastante concreto de cómo se trabajan las habilidades sociales y lo que necesitamos reforzar en los niños y de que ustedes hayan podido sacar el tiempo para estar aquí. Perfecto. Muchas gracias. De nada.